Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Colombia bate récord en desigualdad social. Un estudio del propio Banco Mundial demuestra que nuestro país tiene la mayor inequidad económica entre todos los países de la OCDE. En segundos, uno de los autores de este informe, muy preocupante para Colombia, nos entregará todos los detalles. Financiando el progreso de las familias, durante este año los bancos del país hicieron préstamos a más de 120.000 hogares para que pudieran tener su casa propia. El director de vivienda de Asobancaria nos cuenta las cifras y las proyecciones para el próximo año. Reciclaje, un negocio muy rentable. Llega a Colombia un competidor peruano especializado en la llamada economía circular. Juan Fernández nos cuenta en la movida empresarial de quién se trata y también otras cifras muy interesantes sobre este negocio. Comenzamos esta emisión hablando de un tema muy preocupante, la inequidad social y económica en Colombia, de lo cual el Banco Mundial presentó hoy un estudio muy completo. Doctor Paolo Dudine, economista senior para Colombia del Banco Mundial. Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Es un honor para mí estar con ustedes. Gracias. Doctor Dudine, estamos muy mal en Colombia en materia de inequidad o equidad y de igualdad o desigualdad, como lo queramos mirar. Bueno, Colombia resulta ser el segundo país más desigual de América Latina, que es adentro del mundo una de las regiones más desiguales. De hecho, resulta ser Colombia el país más desigual en el grupo de la OECD. El tema es que además de desigualdad en términos de ingresos entre las personas y los hogares, tenemos dos grandes retos en Colombia. Primero, que la desigualdad empieza muy temprano en la vida de una persona y a medida que esta persona entra en otras fases de su vida, la desigualdad se exacerba. Y en segundo lugar, la desigualdad en Colombia se transmite de generación en generación mucho más que en otros países. Eso quiere decir, doctor Dudine, que un niño que nace en Colombia con muchas carencias en materia de desigualdad está condenado a vivir toda su vida en desigualdad, en pobreza, sin oportunidades. Bueno, condenado capaz que es una palabra un poquito fuerte. Predestinado, mejor. Predestinado, digamos, ¿no? Desde el punto de vista técnico se diría que tiene muchas más probabilidades de no poder desarrollar plenamente su potencial, lo cual va de nuevo a perjudicar a esta persona a lo largo de su vida y hace que efectivamente esta persona no pueda desarrollar no solo su potencial humano, sino también su deseo, sus aspiraciones, porque lo que esta persona logrará en el curso de su vida está de alguna manera fuertemente predeterminado por el lugar donde nació, la educación, el nivel educativo de sus padres o el ingreso de sus mismos padres. Aquí en Colombia hablamos mucho de heredarles a los hijos propiedades, educación, bueno, en fin, pero ¿qué tan heredable es la pobreza en Colombia y la desigualdad? Ahora que estamos hablando de este tema de los hijos y cómo están otros países en esta materia, ¿qué tanto se hereda la pobreza y la desigualdad de generación en generación? Bueno, se hereda bastante, se hereda mucho. O sea, si miramos a la relación, a cómo se combina, se entrelazan, por ejemplo, el ingreso de los padres con los ingresos de los hijos, lo que técnicamente llamaríamos una correlación, vemos que Colombia es el país donde esta relación entre los ingresos de los padres y de los hijos es más alta entre un comparativo de más de 85 países. ¿Eso qué quiere decir? Que un hijo nacido de una familia rica terminará siendo probablemente más rico de sus padres y un hijo nacido de una familia pobre terminará probablemente siendo más pobre de su mismo padre. Si esto también se observa, por ejemplo, o
puede ser también relacionado o refleja una inercia también, por ejemplo, en el nivel educativo. Un hijo nacido de padres con escolaridad primaria tiene mucha menos probabilidad que en otros países de alcanzar un nivel educativo superior. Entiendo, pero muy preocupante este diagnóstico que hace el Banco Mundial. Pero doctor Dudine, cuando no nos comparamos con otros países, sino que hacemos un comparativo interno entre las regiones, la región oriental, la región occidental, norte, sur, entre los departamentos, ¿hay brechas también muy grandes? La verdad que sí. O sea, si uno, por ejemplo, mira a nivel a la educación, aún si en las regiones más o menos se observa que el nivel de años de escolaridad, o sea, por cuántos años los hijos, los nenes atienden la escuela, no hay tanta desigualdad. Si uno ajusta por el aprendizaje, entonces si uno mira a lo que los nenes aprenden, sí se notan grandes diferencias entre por ejemplo, Bogotá y otras regiones del país. Esa es Lo la... mismo, Me iba a decir, me imagino que también ocurre al interior entre las distintas localidades de Bogotá, al interior de una misma ciudad. sí, eso es verdad y eso sucede no solo en términos, por ejemplo, de educación, sino también en acceso a salud y a salud sobre todo de servicios de salud de calidad. Y como usted, Víctor, estaba remarcando, se observan diferencias no solo entre los territorios, los departamentos o las regiones, sino también adentro de las mismas ciudades, donde en varias ciudades el desarrollo de la ciudad eh, pasó de manera de que muchos de los servicios de educación y de salud están concentrados, por ejemplo, en el centro y varias partes de las periferias tienen menos acceso a estos servicios. Se calcula, por ejemplo, que una buena parte de los ciudadanos en promedio de ciudades de Colombia tienen que recorrer más de 5 kilómetros para alcanzar servicios de educación y salud. Claro, claro. Doctor Dudini, bueno, ese es como el diagnóstico, pero tengo entendido que ustedes hacen todo este análisis para entregar unas recomendaciones a Colombia para intentar cambiar el rumbo, cambiar un poco la tendencia y mejorar en materia de equidad y de igualdad. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tiene que hacer el país? Me imagino que muchas cosas, pero ¿por dónde podemos empezar para que ese niño que hoy nace con dificultades, ¿no? Con carencias en cuanto a todas esas dimensiones que componen a la equidad, pero que tenga por lo menos las mismas oportunidades que ese mismo niño en otro país, de superarse, de educarse, de tener buena educación, de tener ingresos, inclusive una pensión? Claro, primero, es muy importante considerar que, como dije al principio, el tema de la desigualdad en Colombia es un tema multidimensional. ¿Qué significa eso? Que no estamos solamente hablando de inigualdad en términos, o desigualdad en términos de ingreso, sino también de oportunidades, por ejemplo, en términos de acceso a educación, a salud, a trabajo formal y bien remunerado, posiblemente la viejez a una pensión. Entonces, las soluciones tienen que cubrir todos los 360 grados y tienen que cubrir varias dimensiones. Entiendo. Hablemos de una por una. Por ejemplo, en educación, ¿qué habría que hacer? Bueno, en educación, propuestas concretas o opciones concretas para mejorar la calidad del servicio, el acceso también, apuntan a enfocarse sobre todo en un aumento de la calidad. Por ejemplo, desarrollando un plan de estudios básicos que sea pertinente, de calidad y que se enfoque en el nivel correcto de aprendizaje y de capacidad de aprender de los niños, dependiendo no solo de la capacidad misma de los niños, sino también de su edad. Esto, por ejemplo, tendría que ser claramente acompañado con apoyo pedagógico a los maestros
para que ellos puedan mejorar o modernizar el estilo o el esquema de enseñanzas. Es decir, más capacitación también a los docentes. Bueno, ¿qué podemos hacer? Aquí hay unas brechas muy grandes, eso está sobrediagnosticado en materia laboral. El desempleo es muy alto frente a los demás países de la región y no solo eso, la informalidad es muy grande, casi la mitad de los trabajadores colombianos son informales. ¿Hay alguna propuesta en este sentido por cuenta del Banco Mundial? Claro que sí. Bueno, el fenómeno de la informalidad refleja dos tipos distintos de realidades que se entrelazan al mismo tiempo. Por un lado, hay baja productividad, se observa baja productividad en el mercado laboral en general y sobre todo claramente por los trabajadores que son informales. De otro lado, hay algunas barreras que pueden ser no solo en términos burocráticos, sino también de costo monetario, para que de alguna manera la productividad con la cual el trabajador entra en el mercado laboral pueda rendir a las empresas. Entonces hay que embarcar estos dos fenómenos al mismo tiempo. Por ejemplo, con mejorando la calidad de los programas de inserción laboral y de entrenamiento para los trabajadores. Pero al mismo tiempo, del otro lado, hay que promover regulaciones laborales que sean más acordes con el contexto económico actual y con el mercado laboral moderno. Posiblemente reducir los trámites burocráticos que son necesarios para la contratación formal. Y ligado a esto, una eliminación de las barreras al acceso equitativo a las oportunidades económicas, sobre todo para las mujeres. Claro, es que también le quería preguntar eso porque además de ser tan dificilísimo, muy difícil aquí en Colombia conseguir trabajo, es todavía el doble de difícil para las mujeres y cuando consiguen un trabajo les pagan menos que a los hombres. ¿Cómo reducir esas brechas de género en materia laboral y salarial en Colombia? ¿Hay alguna recomendación? Bueno, sí, primero, como se mencionó, las mujeres, por ejemplo, tienen casi el doble de la probabilidad, 1.7 veces más probabilidad de ser informal que los hombres, a paridad de características como edad, escolaridad, historia laboral, etc. Una de las barreras que encontramos y que vemos es posiblemente la escasez de oportunidades o de servicios de cuidados por distintas razones que pueden ser desde, bueno, también a veces sociales, culturales, etc. Y esto se observa en muchos países. Las mujeres son las que primariamente atienden al cuidado de los hijos, pero también, por ejemplo, de los adultos mayores adentro de la familia en caso que estos necesiten ayuda. La escasez de servicios, por ejemplo, de guardería de infantes o de guardería para niños un poquito más grandes, pero todavía no en edad escolar, o también asistencias para los adultos mayores, impide a que muchas mujeres puedan salir a buscar trabajo porque mucho de su tiempo tienen que dedicarlo dentro de la familia para estos servicios. Claro. Una última pregunta muy corta. Cuando un país como Colombia lidera este deshonroso ranking de los países más desiguales del mundo, ¿hay opciones? O sea, el empresariado, las instituciones, ¿tienen alternativas o no tenemos posibilidades de salir de esta difícil situación? ¿Podemos lograrlo? Doctor Dudine. Sí. Acá estoy, se cortó un segundo la línea. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Le preguntaba que si Colombia tiene alternativas, tiene opciones para mejorar en este ranking. Claro que sí. Y de hecho, el pasado reciente demuestra que Colombia tiene esta capacidad. Entre 2012 y 2019, por ejemplo, no solamente la pobreza disminuyó, sino que también la desigualdad disminuyó. No tanto capaz como se habría podido esperar, pero igual disminuyó.
Eso implica, pero significa que con una batería de opciones, de acciones concretas que esté coordinada, que esté bien temporizado, o sea, que todas las cosas caigan al tiempo oportuno en términos de estas acciones, sí Colombia puede disminuir la desigualdad y moverse hacia una sociedad más equitativa. De Más, nuevo, esto requiere una batería de opciones a 360 grados. ojalá los líderes políticos, los candidatos presidenciales, tomen nota también los líderes empresariales, todos los actores de la sociedad. Doctor Dudire, muchas gracias por estos minutos desde el Banco Mundial para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Igualmente, gracias. Preocupante entonces este estudio sobre equidad y desigualdad en Colombia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuántas empresas se han creado en Colombia durante este año? Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con una noticia un poco más positiva. Uno de los sectores jalonadores de la economía este año ha sido el de la vivienda. Los bancos, por supuesto, han jugado un papel clave en esta materia. Para hablar, para entregarles un balance, quiero saludar al doctor Guillermo Alarcón, director de vivienda y leasing de Asobancaria. Doctor Alarcón, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, muy buenas noches. Gracias por la invitación, un gusto en saludarte. Gracias a usted. ¿Cuál es el balance de créditos otorgados en lo que va corrido este año? Pues Víctor, la verdad es un balance muy positivo. Hemos otorgado cerca de 128.000 créditos que acompañan, digamos, el sueño de los hogares de adquirir vivienda propia. Cuando uno mira eso un poco en perspectiva, si uno lo compara con el año anterior, pues es un crecimiento como del 80%. Obviamente uno aquí está, digamos, comparando un año bueno, que ha sido este, con el de pandemia, que tuvo unos meses muy golpeados. Pero incluso si uno lo mirara contra 2019, uno tiene que, en número de desembolsos, hemos crecido cerca del 33%, que muestra que incluso contra un año prepandemia, los colombianos tienen mucho apetito por adquirir vivienda y están haciendo pues un esfuerzo en ahorro y en acceder a financiación para lograrlo. ¿Todos los colombianos por igual están pidiendo créditos para vivienda? Es decir, ¿todas las ciudades están participando en este mercado? ¿Los colombianos de todos los estratos? Pues Víctor, necesariamente la distribución cambia. Hay unas ciudades donde hay mucho más dinamismo que en otras. Valga decir que, por ejemplo, tenemos crecimientos muy interesantes en Bogotá y las zonas aledañas, ¿no? No solo la capital, sino digamos, los municipios, como la zona urbana, diríamos, o la zona metropolitana, los municipios cercanos. Hemos visto unos crecimientos importantes. Similar ocurre en Medellín, en Bucaramanga, Barranquilla. Cali está un poquito más desacelerado, pero pues tenemos en las principales ciudades crecimientos interesantes. Por ejemplo, te nombro Ibagué y Tunja. Pues digamos, Tunja no suele estar entre las principales ciudades y ahí hemos tenido también crecimientos muy positivos. En cuanto al estrato, podría señalarte más como por ingreso. La verdad es Sí. que ha sido muy dinámica la colocación de crédito para vivienda de interés social y esta pues son colocaciones que se dirigen a familias que usualmente están entre 0 y 2 salarios mínimos o 2 y 4. Hay como dos brackets, digamos, de usuarios y hemos tenido unas colocaciones que son récord histórico como ha salido en otros espacios en ese segmento. Entonces es Claro. muy, digamos, positivo para el país ver cómo se está irrigando recursos hacia un poco como la base de la pirámide, ¿no? Ahí nos ha acompañado mucho, ha sido súper importante también el acompañamiento del gobierno con los subsidios. Claro, esos subsidios incentivan, ¿no? Estimulan a la demanda. ¿El leasing habitacional ha tenido esta misma dinámica? Sí, el leasing es como la forma de financiación que más viene creciendo. Valga decir que si tú comparas, Víctor, cartera hipotecaria con leasing habitacional, pues el rubro más grande está en cartera hipotecaria. En monto, digamos, pues la cartera sigue siendo el producto tradicional que conocen los colombianos. Leasing es más pequeñito en la cartera, pero viene más acelerado. Ahí, cuando uno compara pues, contra el año anterior, puede tener crecimientos del 60, del 70%, que son valores bien significativos. Valga decir que el leasing sobre todo se usa en las viviendas de precio medio y alto. En las viviendas BIS suele usarse mucho más el crédito hipotecario tradicional, con todo el proceso para acceder al subsidio,
En el segmento medio alto se utiliza mucho más o digamos, viene con mucho dinamismo el leasing habitacional. Esta cartera hipotecaria, toda la cartera hipotecaria, la cartera de vivienda, ¿será que tiene crecimientos parecidos el próximo año? Ya mirando el 2022, pues porque en este sí hemos observado una impresionante reactivación de la economía, pero muchos creen que la economía empieza un poco a enfriarse en los últimos meses de este año y para el 2022 el crecimiento en términos generales de la economía no será tan fuerte. Claro, pues Víctor, ahí que cuando me preguntas por cartera, valga señalar un fenómeno interesante y es, como te digo, los desembolsos vienen muy acelerados, como les vengo comentando, pero también ha ocurrido que algunos clientes tal vez que tenían excedentes de liquidez o digamos lograron como superar la parte de la pandemia y están un poco como mirando hacia el futuro con algo de riesgo, han también realizado prepagos. Eso hace que, digamos, tú coloques mucho, pero también hay como prepagos, entonces la cartera queda como relativamente balanceada. Igual nosotros pensamos que la cartera este año estamos proyectando en Asobancaria un crecimiento superior al 8% para lo que es vivienda, y de cara al 2022 creemos que incluso se acelere. Yo sé que algunos analistas están pensando que pues este año vino con fuerza y el otro tal vez como que se aplane un poco ese crecimiento, pero las perspectivas que tenemos para financiación de vivienda es que incluso la cartera crezca cerca del 10% el siguiente año, o sea, más que en este 2021. Ahí te señalo que la financiación de vivienda se apalanca, o digamos, tenemos como la trampita que podemos como mirar hacia atrás las preventas, porque los hogares muchas veces, en el Claro. caso de la vivienda nueva, entran sobre planos. Entonces uno va viendo el comportamiento de las ventas sobre planos, que ha sido bueno, y eso se traducirá en créditos más adelante, y por eso pensamos que va a estar muy Claro, dinámico el en- 2022. en posteriores créditos, es que las iniciaciones también están creciendo. Pero doctora Alarcón, ¿las tasas de interés qué papel jugarán? Porque seguramente el Banco de la República va a volver a subir las tasas de interés en este viernes y muchas veces este y el otro año. Sí, tenemos, pues ahí hay unos expertos en el tema de política monetaria, pero sin duda, pues, digamos, hemos visto presiones inflacionarias, algunos rebrotes, sobre todo por el lado de alimentos, eh, y eso pues empieza necesariamente a hacer que la política monetaria, que está en tasas históricas muy bajitas, del Banco Central muy expansiva, empiece a devolverse. Ahí yo tendría como dos mensajes. Uno es que en este momento, o sea, a hoy las tasas de vivienda, para crédito de vivienda, están en mínimos históricos. Uno puede encontrar tasas, pues, BIS alrededor del 10, 10,2. Obviamente, pues eso depende mucho del cliente, el análisis de riesgo, ¿cierto? Y en el segmento no BIS, hay veces uno encuentra tasas incluso por debajo del 9, que son tasas muy, muy bajitas. Entonces, si uno comparara eso, por ejemplo, hacia 4 o 5 años atrás, y uno hiciera como un ejercicio de valor presente, cuánto me estoy ahorrando por tener una tasa más baja, eso en un crédito, pues a muchos años, a 15, a 20 años, puede llegar a ser 50 millones de pesos. Entonces, un poco un mensaje es, tenemos hoy tasas históricamente bajas y eso hace que sea muy interesante, digamos, adquirir vivienda y pues financiarse, digamos, para esa vivienda. Dos, como tú bien señalabas, pues uno espera que la autoridad monetaria en el país empiece a ajustarse, empiece a subir la tasa y eso se transmita con algún rezago hacia los créditos de vivienda. Claro, Entonces, pues puede ser que unos meses adelante las condiciones empiecen a cambiar. claro. Igual, pues yo esperaría que la política monetaria no se transmita con tanta velocidad para que disfrutemos de una ventana de tiempo de meses No, con es tasas que una bajas. tasa del 10% efectivo anual para vivienda es buenísima, históricamente baja. Una última pregunta, muchas personas dicen, listo, está la tasa de interés, el mejor momento para adquirir un crédito, pero ven las noticias y ven esos reportes que dicen que este año ha sido histórico en materia de ventas de viviendas y creen que ya se acabaron los subsidios. En los próximos meses esos subsidios que entrega el gobierno se acabarán, ya se acabaron o el próximo año seguirán vigentes. Vale. Ahí hay que tener como diferenciar los dos segmentos. En lo que es vivienda de interés social, ha habido mucho dinamismo y la verdad es que el programa del gobierno que se llama Mi Casa Ya ha sido súper exitoso, al punto que proyectaban, no sé, 35.000 subsidios y la demanda ha seguido, seguido, seguido. El gobierno ha hecho un esfuerzo, la administración, pues Duque está muy comprometida con la vivienda y se ha logrado canalizar más recursos y actualmente van como
yo creo que más de 60.000 asignaciones de subsidio en Mi Casa Ya, y tenemos una colita que pensamos nos va a permitir terminar el año con tranquilidad. Entonces tenemos como cupos para terminar el año en el segmento de vivienda de interés social. Ahí súper importante, ahora que se está discutiendo la ley de presupuesto y demás, pues saber cómo va a quedar la asignación de recursos de cara al 2022. Pues esperemos que haya también disponibilidad, pero por ahora en lo que resta del año los hogares se pueden seguir acercando y pueden seguir adquiriendo su vivienda con subsidio en el segmento BIS. En el segmento de viviendas de precio medio, que tenemos lo que se llamó como FRECH de cobertura plana o FRECH no BIS, ahí el gobierno dio 40.000 cupos de subsidio y se han usado como 25.000. Entonces ahí sí que tenemos todavía más holgura. Y para el próximo año tenemos otros 40.000 cupos. Entonces, incluso en el segmento de vivienda de precio medio hay más holgura, lo cual pues es como una invitación a los hogares a aprovechar esos cupos que están disponibles. Doctor Alarcón, muchas gracias por este balance, por las proyecciones. Que tenga una feliz noche. Gracias por estar aquí. A usted, Víctor, muchas gracias. Una buena noche. La cartera crediticia, el crédito otorgado desde los bancos, también jalonando la reactivación de este sector. Hacemos una nueva pausa, pero ya les contaremos cómo planean celebrar los colombianos el Halloween. Ya volvemos. Continuamos en Signo Pesos y regresamos con esta que es la cifra económica del día. Es positiva también, 251.000, y corresponde al número de empresas creadas en Colombia entre enero y septiembre de este año. Eso significa un aumento del 16,6% frente a las empresas creadas en el mismo periodo del año pasado. Según el informe de Confecámaras, los sectores con más empresas nuevas este año son los siguientes: el de servicios, que crece más de un 17%, el de comercio, industria y construcción, donde las empresas aumentaron un 15% cada uno. A propósito de empresas, llega Juan Fernández, nuestro experto en negocios en el mundo empresarial. Juan, buenas noches. Adelante, ¿cuál es su tema? El tema que preparó para hoy. Adelante. Economía circular, que es ese sistema de aprovechamiento de recursos que se aplica de muchas formas, como la reutilización y reciclaje de elementos con fines medioambientales o, por ejemplo, un desarrollo económico sostenible. Eso está generando negocios alrededor de ofrecerle a las empresas salida a muchos de sus productos por fechas de vencimiento relativamente cercanas o empaques que pueden presentar, por ejemplo, golpes leves, baja rotación o ediciones obsoletas. Ahí hay una compañía peruana que está tomándose el mercado en ese país y también en Colombia, llamada Sugo, con un modelo de negocio interesante y que opera en el país y al final pues busca dar solución a lotes de productos que se destruirían de manera acelerada. Cientos de ellos provienen de empresas de consumo masivo y es el comercio electrónico un canal para poder venderlos. Y lo que ofrece Sugo son esos descuentos del 30 al 90%, incluso más, de esos productos que muy seguramente no tienen otro destino que el de la destrucción por no estar en ese perfecto estado que deben tener y de lo que valen en el mercado regularmente. La plataforma compra a las multinacionales o a otras compañías esos lotes a valores muy convenientes y los comercializa en lo que llaman un entorno controlado de consumo. Productos de compañías como Unilever, como L'Oreal, como Diageo, como Ramo, como Bayer, en fin, están en la plataforma que debe tener 500.000 de usuarios navegando. Interesante, Juan. Pero ¿qué tanto golpean a las empresas esos productos que no llegan al mercado o que se retiran, Juan? Se estima que aproximadamente el 10% de todo lo que se produce para consumo masivo en retail corre el riesgo eventual de destrucción. En América Latina llega a ser finalmente destruido o lo que representa en productos entre el 2 y el 3% de ese total producido. En Colombia, y es interesante, existe la ley de 1990, de 2019, por ejemplo, que regula este tema de la no comercialización de alimentos por varios factores, inclusive en los alimentos, pues en este caso se podrían entregar a título gratuito, preferiblemente 5 días antes de la fecha de vencimiento, a organizaciones sin ánimo de lucro. Hay un informe que tiene Circuito Nova en el que se mide el impacto para empresas
como TIM, como Ramo, como Alpina, por el desecho de productos. Ya tiene algún tiempo, algunos años, pero en este caso suma más de 20.000 millones de pesos al año fácilmente. Las devoluciones rondan del 2%. Para TIM, unos 1.150 millones, para Ramo, más de 2.600. Y a la que más se afecta en esta medición, por ser una compañía de lácteos, por ejemplo, es Alpina, con más de 12.000 millones de pesos. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre este uso de productos en ciertas condiciones en ese modelo de economía circular. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Fenalco reveló hoy la encuesta sobre la celebración del Halloween para este año, que se celebra a propósito este fin de semana. Celebrarán el 67% de las personas consultadas. En 2020 celebraron el 53%. Por supuesto, más restricciones teníamos en este momento. 36% de los encuestados gastarán hasta 100.000 pesos. 20% gastarán más de 100.000 pesos. 74 comprarán dulces, 74%, 50% o un poquito más, 55% celebrarán en la casa y el 23% en la oficina. Así, con estos datos terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, con la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.